Muy buenos días a todos los participantes en el seminario y muy especialmente a Juan Francisco Laínez, socio director de Ilimitas, que va a ser la persona que nos va a ilustrar en estos 3 seminarios que tenemos por delante sobre las novedades que nos esperan a partir del 1 de enero con el Brexit y también con la nueva regulación en cuanto a las relaciones comerciales que la Unión Europea va a tener con Reino Unido. Ha sido ya prácticamente 4 años y medio de lo que ha trascendido desde el referéndum que se hizo en el Reino Unido para decidir lo que era la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Han sido 4 años y medio en los que se ha estado trabajando y se ha hecho mucho ruido en relación con el Brexit, y precisamente es ahora, cuando quedan menos de 2 semanas para que llegue la fecha ya de salida definitiva, cuando se está ahora mismo, digamos, la negociación de una manera más profunda y de una manera más intensa. Yo creo que Juancho, a lo largo de estos 3 días, nos va a informar de manera amplia sobre cómo vamos a tener que actuar las empresas a la hora de poder seguir manteniendo las relaciones comerciales, de poder seguir enviando sus productos, trayendo sus productos del Reino Unido o prestando servicios, ¿no? Yo creo que tenemos que estar preparados, las empresas, tanto para el acuerdo como sobre todo también para el desacuerdo. Yo creo que todavía quedan muchos flecos por decidir y todavía quedan temas que son sustanciales a la hora de poder establecer una relación comercial de la manera más fluida posible con un país que es de gran importancia para la Unión Europea, pero también de gran importancia para España y, como no, para Andalucía. No en vano, los datos de comercio exterior de Andalucía con el Reino Unido son muy importantes para la balanza comercial que Andalucía tiene con el exterior, ¿no? Los últimos datos es que las exportaciones andaluzas con el Reino Unido están del orden de los 3.000 millones de euros. En el año 2013 los datos no llegaban a 1.200 millones. En estos años las exportaciones de Andalucía con el exterior se ha incrementado de manera muy importante. Yo creo que ha sido una de las grandes lecciones que nos dio la crisis del 2008. Las empresas andaluzas a partir del 2008 han hecho mucho más esfuerzo y se han centrado mucho más en tener estrategias claras y de manera más permanente con la internacionalización. Eso nos ha permitido duplicar prácticamente los datos en estos últimos 10 años de comercio exterior, y al mismo tiempo nos ha permitido que Andalucía sea ahora la segunda comunidad autónoma con mayor nivel de exportación de toda España, solo superado por Cataluña. Hemos superado los datos de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo somos una comunidad más exportadora o con mejores ratios de exportación que la Comunidad de Madrid, con lo cual eso es un dato, yo creo, que pone en valor el esfuerzo que la comunidad autónoma, el esfuerzo que las empresas han hecho en los últimos años por tener una mayor presencia a nivel internacional. Y al mismo tiempo también las relaciones de importación son también muy elevadas. Los datos del año 2018 era que las importaciones estuvieran del orden de 740 millones de euros, por lo cual también son datos muy importantes, y sobre todo hay un saldo positivo de las relaciones comerciales de Andalucía con el Reino Unido. Eso es lo que nos hace ver que tenemos que estar más atentos si cabe que con otros países, para que ese saldo positivo con la entrada de las nuevas relaciones comerciales que tendrán que estar en vigor a partir del 1 de enero, pues no suponga ningún tipo de problema, o no suponga unos datos de mayor problema para las relaciones comerciales, ni suponga, digamos, una penalización para las empresas andaluzas. El seminario que hoy organizamos lo vamos a centrar sobre todo
en las cuestiones arancelarias que va a suponer a partir del 1 de enero todas las relaciones o todas las exportaciones e importaciones que las empresas andaluzas hacen con el Reino Unido. Hoy se va a centrar en ese tema el consultor Lainez. El día 21 celebramos otro sobre el IVA en las operaciones. Nos vamos a centrar especialmente en el sector agroalimentario, que es un sector que tiene una importancia muy grande para Andalucía y que una gran parte de las relaciones comerciales que tenemos con el Reino Unido son precisamente con los productos agrarios y con los productos agroalimentarios. Y el día 22 lo vamos a centrar en la industria, las relaciones también y cómo va a afectar a las relaciones comerciales en el sector de la industria andaluza y también en la circulación de personas. Estos seminarios los estamos realizando en el marco de la red de información europea de Andalucía, que es un programa que realizamos en colaboración con la Secretaría General de Asuntos Exteriores de la Junta de Andalucía, y luego seguimos manteniendo, digamos, un servicio de información a través del CSEAN, del programa CSEAN, donde la CEA participa, de información a las empresas miembros de CEA y a los distintos sectores productivos de Andalucía sobre todas las cuestiones que son de interés para las empresas en relación con el Brexit. No en vano, desde CEA hemos estado participando en los distintos grupos de trabajo que se han creado por la parte de la Junta de Andalucía para hacer un seguimiento a las negociaciones que se han mantenido por parte de la Comisión Europea y el Reino Unido. También hemos tenido encuentros con la Secretaría de la Unión Europea, del Ministerio, de parte del Gobierno Central, y al mismo tiempo en estos 4 últimos años hemos mantenido puntualmente informadas a las empresas de nuestra comunidad sobre las consecuencias de Brexit y sobre las distintas novedades que se iban produciendo sobre este tema. Yo, sin más, darle la palabra a Juancho para que nos informe sobre el nuevo escenario arancelario que va a suponer a partir del 1 de enero la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sobre todo, al mismo tiempo, aprovechar para felicitar ya las Navidades a todos los participantes de este webinar. Juancho, tuya es la palabra. A partir de ahora también quiero agradecer la participación en el webinar a Miguel Guardiola, que es el director del Departamento de Internacional de la CEA y es la persona que en el seno de la CEA pues, ha mantenido, digamos, viva la llama de la información, viva también la llama del asesoramiento a las empresas en materia de Brexit y en materia también de internacionalización, que él también va a participar en estos 3 webinars que vamos a celebrar en los próximos días. Juancho, tuya es la palabra. Bien, buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a Luis la presentación que ha hecho de nosotros y a la CEA por darnos la oportunidad de compartir con todos ustedes estos 3 días de webinario en el que intentaré dar la visión que desde Ilimitas tenemos del Brexit, cuáles son los últimos preparativos que deberíamos de tener claro y cómo se pueden ver afectadas nuestras empresas ante el nuevo escenario que se nos viene, ¿no? En esta primera jornada nos centraremos principalmente, como bien ha dicho Luis, en el nuevo escenario aduanero al que tendremos que hacer frente. Pero antes de eso me gustaría hacer una breve introducción de cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los posibles escenarios que nos vamos a encontrar a partir del próximo día 1 de enero. A ver. Lo primero a lo que nos tendríamos que remontar es al porqué de la salida voluntaria del Reino Unido de la Unión Europea tras el referéndum que se celebró en el año 2016. Y aunque podríamos decir que son muchas las lecturas posibles, la más importante sería la económica, ya que los instigadores del Brexit utilizaron argumentos como, por ejemplo, que el Reino Unido era el segundo país que más dinero aportaba a una Unión Europea que tan solo buscaba enriquecer a franceses y alemanes, o que la Unión está abocada al fracaso porque
formada por burócratas alejados de la ciudadanía, desde el principio se olvidó de la unión financiera, impositiva y legislativa y, sin embargo, solo apostó por una unión monetaria a la que obviamente ellos no estaban dispuestos, ya que no iban a renunciar a la libra, ¿no? Por no olvidarnos también de la idea de que desde la Unión Europea se inyecta dinero sin ningún mecanismo de control o supervisión y solo ha servido para que los países del sur lo despilfarren. Porque en Reino Unido el dinero público es sagrado, o eso es por lo menos lo que dicen, mientras que en los países del sur, por lo visto, el dinero no es de nadie. Como decía al principio, con argumentos como estos son con los que los detractores de la Unión Europea consiguieron vencer por la mínima, pero ganaron, para salir de la Unión Europea. Una idea que por cierto muchos desconocen, pero que ya rondaba en la cabeza de muchos de ellos allá por los años 60. Así que desde el citado 23 de junio del 2016, el 52% de los británicos votaron la salida con la consiguiente dimisión de David Cameron como primer ministro, y desde entonces han sido innumerables los acontecimientos a los que hemos podido asistir con incredulidad, incertidumbre, incluso una leve sonrisa a tenor de lo surrealista de la situación. Hemos conocido otros 2 nuevos primeros ministros y otras tantas prórrogas solicitadas por estos mismos que querían la salida. Aunque parezca ayer, ya hace casi 3 años, concretamente el 29 de marzo del 2017, cuando Theresa May, ya como primera ministra británica, activase formalmente el plazo de 2 años previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para negociar el divorcio. Y con ello se inició el camino de la separación. Ante una sociedad dividida que empezaba a ser consciente de la que se le venía encima y tras unas elecciones anticipadas en las que la propia May perdía la mayoría absoluta para quedar en manos de los unionistas del DUP, para poder gobernar, el 17 de junio se iniciaba la primera ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Casi un año después, hablamos ahora del 6 de julio del 2018, fue el propio gobierno británico el que apostó por mantener el libre comercio de bienes sin restricciones en la futura relación con la Unión Europea, pero no en materia de servicios, lo que entre otras cosas llevaría a la dimisión de Boris Johnson, que supongo que todos conocemos de quién estoy hablando, como primer ministro de Exteriores, para que 4 meses después, hablamos del 14 de noviembre, el gobierno británico respaldase el acuerdo de retirada negociado por May y que además provocaría nuevas dimisiones. Con apenas 10 días de diferencia, el 25 de noviembre, los 27 Estados miembros refrendaban ese proyecto de acuerdo de retirada y aprobaban el acuerdo de declaración política sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido. Un acuerdo, por cierto, rechazado hasta en 2 ocasiones por la Cámara de los Comunes británica, el 15 de enero y el 12 de marzo del 2019, que tendría como consecuencia inmediata la petición de una primera prórroga del Brexit, el 20 de marzo de ese mismo año, y la salida un par de meses después de May del gobierno. Como vemos, desde la Unión Europea se han dado todo tipo de facilidades, a pesar de la actitud poco clara y menos seria de los británicos en todo el proceso. Pero bueno, no me quiero dispersar y vuelvo al tema que nos ocupa, ¿no? Boris Johnson vuelve al gobierno, esta vez ya como primer ministro, y el 9 de septiembre del año pasado se vio obligado por la Cámara de los Comunes a solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga. Será en el 17 de octubre de dicho año cuando el Reino Unido y la Unión Europea anuncian un nuevo acuerdo revisado que es refrendado por el resto de los miembros europeos, pero que obliga a Johnson a pedir una prórroga adicional hasta el 31 de enero del 2020, que será cuando comience el periodo en el que nos encontramos y que ahora termina, y que sería avalado por la Cámara de los Comunes el 20 de diciembre del 2019 y firmado formalmente por el propio Johnson el 24 de enero de este mismo año. Como hemos visto, han sido cuatro largos años de incertidumbre que en pocos días, el próximo 1 de enero, confirmarán la salida de uno de los fundadores de la Unión tras casi 5 décadas de historia en común. Yo no me atrevo a decir si será acierto o error, pero está claro que serán los próximos años los que juzguen la actitud de una y otra parte, así como la gestión llevada a cabo por unos y otros en todo este proceso, ¿no? Llegados a este punto, cabe preguntarnos qué tipo de Brexit será el que finalmente
nos encontraremos. Aunque todo apunta que no va a ser precisamente amistoso, es más, me atrevería a decir sin ambajes, que será lo que hace no mucho se denominaba un Brexit duro sin acuerdo comercial. Un Brexit con el que está claro que el Reino Unido va a perder, aunque lo que sabemos es, lo que no sabemos es si la pérdida se puede minimizar o ya da todo igual y se deja sin control. Aunque lo que sí podemos asegurar es que si después de 11 meses de negociaciones sin conseguir prácticamente nada, con 10 o 12 días por delante apenas nos queda tiempo para evitar una catástrofe aduanera. Y lo peor de todo es que los británicos o no quieren o no se dan cuenta que los daños que se produzcan hoy por falta de marco regulatorio, mañana realmente pueden ser irreversibles. De momento, y a pesar de la prepotencia británica, la postura europea parece sólida e inquebrantable. En las negociaciones, en 3 temas que han enredado las últimas conversaciones estos días y que básicamente hacen referencia, en primer lugar, a la igualdad de condiciones en el comercio, que busca que las empresas del Reino Unido se adhieran a las regulaciones comunitarias en materia de derechos de los trabajadores, a las normativas ambientales y a las ayudas estatales para garantizar una competencia abierta y justa con las empresas comunitarias con las que va a competir. El segundo punto de fricción es el de la gobernanza del acuerdo y la aplicación de cualquier futuro pacto, pero la ley de mercado interno impulsada por Johnson para evitar una aduana interior entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, si no hay un acuerdo comercial, ya había supuesto la apertura de un procedimiento de infracción porque viola aspectos de la frontera irlandesa, aunque parece que se solucionó ya la semana pasada. El tercer escollo está relacionado con la pesca, un sector que solo representa una pequeña parte de la economía para ambos bloques, pero ante la idea del Reino Unido de priorizar la faena de los barcos británicos y negociar anualmente las cuotas con los países comunitarios, algo que, por cierto, la propia City rechaza, se ha convertido en un problema para cerrar definitivamente la negociación en la que nos encontramos. La conclusión a todo esto es que si este 31 de diciembre las partes no alcanzan un acuerdo de libre comercio con el que prescindir de barreras aduaneras, se producirá una ruptura brutal que llevará a una montaña de trámites administrativos y que bloqueará posiblemente los puertos británicos, especialmente si las empresas no estamos listas. De lo anterior también podemos deducir, como me ocurrió la semana pasada cuando hablaba con un cliente del sector de equipamientos y que me preguntaba sobre este tema, que si hay una palabra que define la situación en la que nos encontramos en la actualidad, yo diría que es incertidumbre. Sí, incertidumbre porque a pesar de que solo faltan 2 semanas para que Reino Unido y la Unión Europea se separen, no sé si definitivamente, es difícil calibrar el impacto que tendrá en la economía mundial, comunitaria, española y, por centrar un poco el disparo, en la andaluza, así como el futuro de nuestras empresas. Pero lo que sí está claro es que la incertidumbre y la ausencia de una hoja de ruta clara nos va a afectar, nos guste o no. Y aunque es probable que se generen oportunidades, también lo es que surgirán problemas, máxime cuando hablamos de un mercado en el que muchas empresas andaluzas, que es lo que aquí nos ocupa, tienen buena parte de su negocio. En el caso de Andalucía, la salida del Reino Unido va a afectar de manera clara a su economía. Hablamos del cuarto país que más aporta a nuestra balanza comercial. En cifras totales hablamos de 2.016 millones, un 6,4% total de nuestras ventas mundiales, repartidas por multitud de productos como fresas, aceite de oliva, pimientos, vinos de Jerez, pero también ingenierías, piezas aeronáuticas, infraestructuras, que nos hacen ser proveedores y socios prioritarios de dicho mercado. Pero hay más. Reino Unido es el inversor extranjero que más fondos directos ha canalizado durante el último cuarto de siglo a Andalucía. Y además es el principal mercado emisor en el exterior de turistas en nuestra comunidad. Tengamos en cuenta de que 3 de cada 10 casas compradas por británicos en España están radicadas en nuestro territorio. Sin olvidar de que exportamos a Gibraltar tanto como a Bélgica o a los Países Bajos. Como decimos, son muchos los sectores que se van a ver afectados y hablaremos de ellos a lo largo de estos 3 días, pero por citar alguno, el primero al que haría referencia sin dudarlo es del agroalimentario.
el que más aporta a nuestra comunidad y para el que actualmente no hay costes arancelarios ni formalidades aduaneras. Sin embargo, un cambio en las condiciones comerciales por la salida del Reino Unido implicará que exportar calabacines, tomates, fresas o aceite de oliva tenga un recargo arancelario del 7,2, del 14,4, del 8,8 o de 15,8 euros por hectolitro vendido respectivamente sobre su precio, ¿no? Cambios extrapolables a una larga lista de productos clave. Y el sector agroalimentario no es el único damnificado, ya que, por ejemplo, el turístico también lo estará. Hablamos del primer emisor de extranjeros a tierras españolas y andaluzas, lo que unido a la pandemia y a la depreciación de la libra puede ser más duro de lo que muchos esperan. Si el Reino Unido experimenta una recesión en el consumo, el gasto en turismo probablemente también se verá afectado, ya que está ligado a la confianza, a los ingresos de los consumidores y con ello, directa o indirectamente, el mercado inmobiliario también se verá afectado, ya que los británicos eran o son uno de los principales compradores de vivienda extranjera. Entonces, estos ingresos podrían verse mermados, ya que además el Brexit también les afectaría en materia de derechos, aunque por nuestra parte, en ese sentido, queramos ser lo más generosos posible, ¿no? Y por no alargarme, podría citar también el sector aeroespacial, por cuanto el mercado británico se ha beneficiado de la inversión extranjera que buscaba una plataforma en Europa bajo el principio de libre circulación de bienes y personas, una inversión que se ha producido tanto en instalaciones como en fusiones o adquisiciones y que podríamos ver cómo se ralentizan, lo que podría afectar a la capacidad de los fabricantes británicos de invertir en productividad e innovación y, por tanto, y a largo plazo, a su competitividad, lo que se traduciría en un traslado de los centros de I+D+I a los Estados miembros de la Unión. Estos, como digo, son solo algunos ejemplos, pero muchos más los que se verán afectados, serán mucho más los que se verán afectados por una salida que muchos nunca quisimos, otros se arrepienten de haberla forzado y algunos empiezan a notar que no era lo que esperaban. Esperamos que estas 2 semanas que quedan enciendan algo de luz en los responsables para cerrar un acuerdo beneficioso y práctico para ambas partes. Mientras, no nos queda otra que prepararnos y conocer en detalle qué sucederá con el proceder de nuestras operaciones comerciales con los británicos. Empezaremos por la parte que puede resultar más ardua de entender, pero que hemos colocado en primer lugar para enfrentarnos a lo que realmente se nos viene encima. Señores, vamos a romper 40 años de relaciones comerciales en las que se ha trabajado por imbricar las operaciones de manera de que todo resulte muy fácil y ahora hay que desenmarañar todos los lazos establecidos y no será fácil, no señor. Se extiende ante nosotros un mar de situaciones que debemos conocer porque definitivamente nos van a afectar. Comencemos, por tanto, por ver cómo afectará el Brexit a los procedimientos de aduana. Este bloque se dividirá en 2 partes. Por un lado, la situación jurídica y por otro lado, haremos finalmente una pequeña referencia al complejísimo caso de Irlanda del Norte, en el que no nos extenderemos en demasía por afectarnos quizás de una manera un poco más tangencial. Empecemos pues por la situación jurídica a partir del final del periodo transitorio, incluidas las disposiciones del acuerdo de retirada en lo que respecta a la separación. Bien, está claro que a partir del final del periodo transitorio, las normas de la Unión Europea en el ámbito de aduanas y en particular el reglamento número 952 del 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013, por lo que se establece el Código Aduanero de la Unión, incluidos sus actos complementarios y de ejecución, dejarán de aplicarse en el Reino Unido. Y esto tiene en particular las consecuencias que vamos a ver a continuación. En total se engloban en 8 grupos. En primer lugar, empecemos por lo más básico. La identificación del registro de operadores económicos, lo que se denomina el EORI. Hay que tener en cuenta que al final del periodo transitorio, los números EORI del Reino Unido dejarán de ser válidos en la Unión y quedarán invalidados en el sistema informático pertinente, el EOS-EORI, incluidos los números EORI del Reino Unido vinculados a las operaciones en curso, que se hayan iniciado dentro del marco del acuerdo de retirada.
tengamos en cuenta dos aspectos. Por una parte, en el caso de operadores que solo operen entre el Reino Unido y el resto de la Unión y que luego no exporten fuera de la Unión, a partir del final del periodo transitorio podrán modificarse los patrones comerciales de las personas establecidas en la Unión, que, como decimos, actualmente llevan a cabo operaciones básicamente con personas del Reino Unido. Hay que considerar que, aunque actualmente no participen en el comercio con terceros países, sino únicamente en operaciones dentro de la Unión y, por lo tanto, ningún Estado miembro les haya asignado un número de ORI, desde ese momento en que el Reino Unido se retira, efectuarán operaciones que requieren formalidades aduaneras. Y eso les va a exigir registrarse ante las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que estén establecidas. Por supuesto, es muy recomendable que estas empresas presenten los datos requeridos o lleven a cabo los pasos necesarios para el registro, ya antes del final del periodo transitorio. Por otro lado, es necesario distinguir dos categorías de personas actualmente establecidas en el Reino Unido o registradas con un número EORI del Reino Unido. En primer lugar, las personas que actualmente no participan en el comercio con terceros países, sino únicamente en operaciones dentro de la Unión, y a las que, por lo tanto, ningún Estado miembro le ha asignado un número de ORI, pero que tiene la intención, sin embargo, de llevar a cabo operaciones que exigirán formalidades aduaneras a final del periodo transitorio, lo cual, de conformidad con las normas del Código Arancelario de la Unión, las obliga a estar registradas ante las autoridades aduaneras de un Estado miembro. Y, en segundo lugar, las personas, incluidos los operadores de terceros países, que ya cuenten con un número de ORI válido, asignado obviamente por las autoridades aduaneras del Reino Unido, el cual dejará de ser válido en la Unión a partir del final del periodo transitorio. En ese caso, como es lógico, deben ser conscientes de la obligación de registrarse ante las autoridades aduaneras competentes de un Estado miembro y de hacer uso del nuevo número de ORI a partir del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero. Es importante saber que no es, aunque no es lo más probable entre los asistentes, que las personas establecidas en el Reino Unido o en otro tercer país que cuenten con un establecimiento comercial permanente en un Estado miembro deben registrarse ante las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que esté ubicado dicho establecimiento. Y, por otro lado, los operadores económicos que no tengan un establecimiento comercial permanente en un Estado miembro deben registrarse ante la autoridad aduanera competente en el Estado miembro responsable del lugar en el que se presente por primera vez, o bien una declaración o bien una solicitud de decisión. Además, y ojo, esos operadores económicos tienen que nombrar a un representante fiscal cuando así lo exija la legislación aplicable en función de su actividad. Por supuesto, nada impide también que esas personas presenten los datos requeridos o lleven a cabo los pasos necesarios para el registro ya antes del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros deben aceptar las solicitudes ya antes del final del periodo transitorio y asignarles números EORI con la fecha siguiente a la del final del periodo transitorio o una posterior como fecha de inicio del número de ORI, de acuerdo con las solicitudes de las personas correspondientes. Vayamos ahora con las decisiones aduaneras. Para aquellos que no están familiarizados con este concepto, recordemos que el concepto de decisión viene establecido en el artículo 5 del Código, que lo define como todo acto de las autoridades aduaneras relativo a la legislación aduanera, mediante el que se pronuncien sobre un caso correcto y que conlleve efectos jurídicos para el interesado. Distingamos siempre entre, por un lado, las decisiones adoptadas previa solicitud y, por otro, las adoptadas sin solicitud previa, es decir, de oficio. Empecemos por las autorizaciones. La repercusión del final del periodo transitorio, el 1 de enero, sobre las autorizaciones depende del tipo de autorización, teniendo en cuenta tres aspectos: la autoridad aduanera de expedición, el titular de la autorización y, finalmente, la cobertura geográfica. En función de ello, hablaremos de tres tipos de autorizaciones. En primer lugar, vamos a ver las autorizaciones
concedidas por las autoridades aduaneras del Reino Unido. En este sentido, por regla general, cualquier autorización ya concedida por las autoridades aduaneras del Reino Unido dejará de ser válida en la Unión a partir del final del periodo transitorio. Básicamente debido a que las autoridades aduaneras del Reino Unido dejarán de ser una autoridad aduanera competente en la Unión Europea. Así hay que decir que cuando el Reino Unido salga, las autorizaciones concedidas por el Reino Unido para las simplificaciones del tránsito dejarán de ser válidas en el sistema de decisiones aduaneras de la Unión Europea y tendrán que tramitarse en el sistema nacional del Reino Unido. Y cuando en ese caso el Reino Unido comunique a los Estados miembros cuáles de esas autorizaciones siguen siendo válidas, los Estados miembros deberán aceptar esas autorizaciones, obviamente, como válidas. En segundo lugar, veremos las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras, pero en este caso de los Estados miembros. En general, las autorizaciones concedidas por una autoridad aduanera de un Estado miembro, obviamente, mantendrán su validez, pero la autoridad aduanera en cuestión tendrá que modificarlas, bien de oficio o bien previa solicitud de modificación por parte del operador económico en función de dos aspectos, de la cobertura geográfica o de los elementos de la autorización relacionados con el Reino Unido. Ojo, pero no olvidemos que las autorizaciones concedidas a los operadores económicos con números EORI del Reino Unido, es decir, las que empiezan por GB, dejarán de ser válidas en la Unión a partir del día 1 de enero, salvo que el operador económico cuente con un establecimiento en la Unión y tenga la posibilidad de obtener un número EORI de la Unión Europea y que solicite el nuevo EORI de la Unión Europea en lugar del EORI del Reino Unido. Además, cuando una autorización no pueda modificarse, sustituyendo el número EORI del Reino Unido por el EORI de la Unión Europea, el operador económico debe solicitar una nueva autorización junto a su número EORI de la Unión Europea. Las autorizaciones concedidas a los operadores económicos con número EORI de la Unión Europea, que actualmente también son válidas en el Reino Unido, deberán modificarse para poder tener en cuenta el final del periodo transitorio y la cobertura geográfica correspondiente. Por ejemplo, será necesario suprimir los puertos del Reino Unido, con excepción de los situados en Irlanda del Norte, de las autorizaciones relativas al servicio marítimo regular. En el caso de una autorización única de procedimientos simplificados SAPS, que actualmente englobe al Reino Unido y a un Estado miembro, tengamos en cuenta que dejará de ser válida a partir del final del periodo transitorio, del 1 de enero. No obstante, pueden modificarse y convertirse en una autorización nacional. Cuando una autorización SAPS englobe al Reino Unido y a más de un Estado miembro, la autorización seguirá siendo válida si la aduana supervisora está ubicada en un Estado miembro, pero deberá modificarse. En caso de que la autorización SAPS englobe declaraciones simplificadas, debe tenerse en cuenta que el operador económico tendrá que presentar una declaración complementaria que englobe también al Reino Unido, solamente para el periodo que llegue hasta el final del periodo transitorio. En tercer lugar, para terminar con las autorizaciones relativas a los movimientos de mercancías en curso con arreglo al acuerdo de retirada. En este sentido, las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras del Reino Unido o por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a los operadores titulares de un número EORI del Reino Unido continuarán siendo válidas excepcional y exclusivamente en las situaciones para los procedimientos en curso a los que hace referencia el acuerdo de retirada. Pasemos ahora, dentro de las decisiones, a ver las decisiones relativas a información arancelaria vinculante, lo que se denomina las decisiones IAF. Las decisiones relativas a la información arancelaria vinculante, decisiones IAF, son decisiones de una autoridad aduanera adoptadas previa solicitud que facilitarán a su destinatario una clasificación arancelaria de las mercancías antes de su inclusión en el régimen de exportación o importación. Las decisiones IAF son vinculantes para todas las autoridades aduaneras de los Estados miembros y el destinatario de la decisión, obviamente. En este sentido, las decisiones IAF ya expedidas
por las autoridades aduaneras del Reino Unido dejarán de ser válidas en la Unión a partir, obviamente, del final del periodo transitorio. Y, obviamente, las decisiones IAF expedidas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a destinatarios con números EORI del Reino Unido dejarán de ser válidas a partir del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero. Así que, dado que los números EORI del Reino Unido, obviamente, dejarán de ser válidos en el territorio aduanero de la Unión y que las decisiones IAF no pueden modificarse, esto deberá reflejarse automáticamente en el sistema EPTI3, que para los que desconozcan un poco la terminología, el EPTI3 es la abreviatura utilizada para referirse al Sistema Europeo de Información Arancelaria Vinculante 3, mediante el cual se presentan las solicitudes y se emiten las decisiones IAF. Y como decíamos, los destinatarios de decisiones IAF deberán registrarse ante las autoridades aduaneras con el fin de obtener un número EORI válido antes de solicitar una nueva decisión IAF en la Unión. Así, el solicitante podrá pedir que se reexpida su decisión IAF previa, incluyendo una referencia a ello en el formulario de solicitud. En tercer lugar, veamos las decisiones relativas a información vinculante en materia de origen, decisiones, lo que se denominan decisiones IVO. Por definición, las decisiones relativas a la información vinculante en materia de origen, decisiones IVO, son decisiones por escrito de una autoridad aduanera adoptadas previa solicitud que facilitan a su destinatario una determinación del origen de las mercancías, antes de su inclusión en un régimen de exportación o de importación. Como siempre, las decisiones IVO ya expedidas por autoridades aduaneras británicas dejarán de ser válidas en la Unión a partir del día 1 de enero. Además, con vistas a adoptar decisiones IVO a partir del final del periodo transitorio, las autoridades aduaneras de la Unión no considerarán que los insumos del Reino Unido tienen origen en la Unión Europea, ni que son originarios de la Unión Europea. Cuando estemos hablando, obviamente, de determinar el origen de las mercancías que incorporen dichos insumos. Al igual que comentábamos antes con las IAF, las decisiones IVO expedidas por las autoridades aduaneras de la Unión a destinatarios con números EORI del Reino Unido dejarán de ser válidas a partir del día 1 de enero, dado que los números EORI GB dejarán de ser válidos en el territorio de la Unión y dado que las decisiones IVO no pueden modificarse, los operadores deberán solicitar un EORI válido. Así, estos destinatarios de decisiones IVO pueden registrarse ante las autoridades aduaneras para obtener el EORI válido antes de solicitar una decisión IVO en la Unión. Hay que tener en cuenta que después de 40 años dentro de la Unión hay industrias como la automovilística, con la importancia que tienen para las exportaciones españolas, que fabrican sus componentes en distintos países de la Unión y luego ensamblan en otros, por lo que este tema va a ser bastante complejo a la hora de desgranar el origen de los insumos que componen el producto final. Bien, uno de los puntos más importantes y complejos a nivel aduanero son los aspectos del origen preferencial. Como hemos dicho, a partir del día 1 de enero, el Reino Unido ya no formará parte del territorio aduanero de la Unión y, en consecuencia, el contenido del Reino Unido en lo que se refiere a materias de operaciones de transformación se considera no originario a la hora de determinar el origen preferencial de las mercancías que incorporan dicho contenido. Lo que la Unión Europea recomienda a los exportadores y productores es que soliciten una prueba de origen para exportar a un país socio que tengan en cuenta la naturaleza no originaria de los insumos del Reino Unido para cualquier exportación efectuada a partir del día 1 de enero. Y por otro lado, se recomienda a los importadores de la Unión Europea que reclamen un trato preferencial en la Unión basado en un acuerdo de libre comercio, ALC, o en un régimen de preferencias autónomo como el sistema de preferencia generalizada, que garanticen que los exportadores de terceros países pueden probar que la mercancía cumple con los requisitos sobre origen preferencial, teniendo en cuenta, claro está, las consecuencias de la retirada del Reino Unido. Por su parte, los proveedores de los Estados miembros que faciliten a los exportadores u operadores la información necesaria
para determinar el origen preferencial de las mercancías, deben de informarles de los cambios en el carácter originario de la mercancía entregada antes del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero. En el caso de declaraciones del proveedor de larga duración, los proveedores de la Unión deben informar al exportador u operador si la declaración del proveedor de larga duración dejará de ser válida a partir del día 1 de enero o algunos de los envíos cubiertos por dicha declaración. En lo que se refiere al establecimiento del origen preferencial a efectos de acuerdos preferenciales de la Unión Europea, en general, las mercancías importadas en la Unión desde el Reino Unido a partir del día 1 de enero se convertirán en mercancías no originarias a efecto de su uso, con arreglo a los acuerdos preferenciales de la Unión Europea. Y esto lo que va a significar es que, en primer lugar, que las mercancías producidas en el Reino Unido, incluso si lo han sido antes del final del periodo transitorio y que hayan sido reubicadas en la Unión o importadas en la Unión desde el Reino Unido, a partir del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero, no se considerarán originarias de la Unión Europea a efectos de uso, en referencia a los acuerdos preferenciales que tenga la Unión Europea. En segundo lugar, las mercancías producidas en la Unión antes del final del periodo transitorio que estuvieran ubicadas en el Reino Unido, igualmente, antes del final del periodo transitorio y si se importan en la Unión a partir, y subrayo, a partir del final del periodo transitorio, no se considerarán originarias de la Unión Europea. Y por último, las mercancías originarias de países socios preferenciales de la Unión Europea importadas en el Reino Unido antes del final del periodo transitorio con arreglo a las preferencias establecidas por acuerdos comerciales preferentes de la Unión Europea, si son importadas en la Unión desde el Reino Unido a partir del día 1 de enero, no se considerarán originarias del país socio correspondiente, sino que serán consideradas británicas. Dichas mercancías, por lo tanto, no podrán usarse a efectos de acumulación con dicho país socio, o con otros países socios, con arreglo a los acuerdos preferenciales de la Unión Europea. Veamos ahora qué sucede con los requisitos para el transporte directo y la no manipulación. Hay que tener en cuenta que las mercancías originarias de la Unión Europea exportadas a partir del 1 de enero desde la Unión a través del Reino Unido a un tercer país, con el que la Unión tenga un acuerdo preferencial, puede tener derecho a un trato preferencial en ese tercer país socio, siempre que respeten las disposiciones sobre transporte directo y no manipulación que están contenidas en las normas de origen de los acuerdos preferenciales pertinentes de la Unión Europea. Del mismo modo, las mercancías originarias de un tercer país socio importadas a partir del 1 de enero desde ese país socio de la Unión a través del Reino Unido pueden tener derecho a un trato preferencial en la Unión Europea siempre que se respeten las disposiciones, como decimos, sobre transporte directo y no manipulación que están contenidas en las normas de origen de los acuerdos preferenciales pertenecientes a la Unión Europea. En lo que se refiere a las pruebas de origen debemos de distinguir entre las que se expiden antes o después del día 1 de enero. En relación a las pruebas de origen expedidas o extendidas antes del final del periodo transitorio, caben dos posibilidades. Por un lado, las pruebas de origen expedidas o extendidas en la Unión Europea o en el Reino Unido. En este sentido, las pruebas de origen expedidas o extendidas en la Unión Europea en relación con mercancías con contenido del Reino Unido o en el Reino Unido antes del final del periodo transitorio deben considerarse pruebas de origen válidas siempre que la exportación del envío haya sido efectuada o garantizada antes del final del periodo transitorio, es decir, antes del 31 de diciembre. No obstante, los países socios preferenciales de la Unión pueden cuestionar esas pruebas de origen y pueden solicitar la comprobación cuando esas pruebas acompañen mercancías importadas en los países socios preferenciales después del día 1 de enero. En estos casos, las autoridades aduaneras del Estado miembro serán las que den respuesta a las solicitudes de comprobación. Hemos de decir que a esos efectos el origen de la Unión Europea debe determinarse en el momento en el que se efectuó la exportación. En segundo lugar,
están las pruebas de origen expedidas o extendidas en los países socios preferenciales de la Unión Europea. En este caso, las pruebas de origen expedidas o extendidas en los países socios preferenciales de la Unión Europea antes del final del periodo transitorio en relación con mercancías con contenido del Reino Unido se considerarán pruebas de origen válidas durante el periodo de validez de la Unión, siempre que la exportación de envío haya sido efectuada o garantizada antes del 31 de diciembre del presente año. Ojo, no obstante, las mercancías con origen de la Unión Europea que incorporen contenido del Reino Unido pertinente para la adquisición del origen y se importen en los países socios preferenciales de la Unión Europea acompañadas por una prueba de origen de la Unión Europea que sea válida, no podrán usarse en países socios preferenciales de la Unión Europea a efectos de acumulación a partir del final del periodo transitorio. Como decíamos antes, después tenemos las pruebas de origen expedidas o extendidas a partir del final del periodo transitorio. En determinados casos pueden expedirse tipos concretos de pruebas de origen después del 31 de diciembre para exportaciones que se hayan efectuado antes del final de dicho periodo. Me refiero a los duplicados de los certificados de circulación, a la expedición a posteriori de certificados de circulación de mercancías y finalmente a las declaraciones de origen, las comunicaciones sobre el origen y las declaraciones en factura a posteriori. En cuarto lugar, en referencia al origen preferencial, están las declaraciones del proveedor a efectos comerciales preferenciales. Por definición, las declaraciones del proveedor son documentos justificativos sobre cuya base puede expedirse o extenderse pruebas de origen. En este sentido, a partir del final del periodo transitorio, es decir, del 1 de enero, podrán servir como fundamento de la expedición de pruebas de origen con la condición de que no tengan en cuenta el contenido del Reino Unido para la adquisición del origen. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que sucede con los exportadores autorizados? Bien, con respecto a los exportadores autorizados, serán aplicables las consideraciones siguientes. Por una parte, las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras británicas a los exportadores y reexpedidores para ser exportadores autorizados, ojo, dejarán de ser válidas, obviamente, a partir del día 31 de diciembre. Y por otro, las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a los exportadores y reexpedidores establecidos en el Reino Unido dejarán de ser válidas en la Unión a partir del final del periodo transitorio. Igualmente, en base a lo que comentábamos al principio, las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros a exportadores y reexpedidores establecidos en la Unión con número EORI del Reino Unido dejarán de ser válidas en la Unión a partir del día 31 de diciembre. Y finalmente hay que decir que los exportadores y reexpedidores autorizados de la Unión que estén establecidos en la Unión deberán informar a la autoridad aduanera nacional que corresponda sobre los cambios en el cumplimiento de las condiciones que hayan motivado su autorización, teniendo en cuenta que el contenido del Reino Unido será no originario a partir del 31 de diciembre. Además, del mismo modo, las autoridades aduaneras de los Estados miembros que hayan autorizado a esos exportadores y reexpedidores como exportadores autorizados modificarán o retirarán la autorización cuando proceda. En el caso de los exportadores registrados, REX, hay que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, el registro de los exportadores y reexpedidores por las autoridades aduaneras del Reino Unido en el REX dejará de ser válido en la Unión a partir del final del periodo transitorio. Y por otro lado, el registro por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de los exportadores y reexpedidores establecidos en el Reino Unido dejará de ser válido a partir del día 31 de diciembre. Y en tercer lugar, el registro por las autoridades aduaneras de los Estados miembros de exportadores y reexpedidores establecidos en la Unión con número EORI del Reino Unido, como ya hemos dicho, dejará de ser válido en la Unión a partir del final del periodo transitorio, es decir, 31 de diciembre.
Bien, veamos ahora qué sucede con la entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión. Empecemos por la declaración sumaria de entrada, lo que se denomina el DSE. En este sentido, las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión desde el Reino Unido a partir del final del periodo transitorio deben estar cubiertas, cuando así se exija, por una declaración sumaria de entrada. Y no olvidemos que esta disposición atañe también a las mercancías que circulen entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión a través del Reino Unido. Si nos referimos al depósito temporal de las mercancías, a este respecto, tras el periodo, a partir del 31 de diciembre, las autorizaciones concedidas por las autoridades aduaneras de la Unión que permitan trasladar mercancías a un almacén de depósito temporal del Reino Unido tendrán que ser modificadas para excluir esa posibilidad a partir del día 31 de diciembre. Igualmente, esas mercancías deberán incluirse en un régimen aduanero o ser reexportadas en el plazo de 90 días. Tengamos en cuenta que cuando las mercancías en depósito temporal amparadas por una autorización para la explotación de almacenes de depósito temporal concedidas por las autoridades aduaneras del Reino Unido lleguen a la frontera de la Unión Europea a partir del día 1 de enero, serán tratadas como mercancías no pertenecientes a la Unión e introducidas en un país, en la Unión, desde un tercer país. En tercer lugar, pasemos a ver el estatuto aduanero de las mercancías. Empecemos por los movimientos de mercancías en curso. Las mercancías de la Unión que circulen en el contexto de un movimiento dentro de la Unión, desde el Reino Unido a la Unión o viceversa, alrededor del final del periodo transitorio, aún pueden considerarse que, uno, que esos traslados comenzaron antes del final del periodo transitorio y se completaron después de esa fecha. Dos, que las mercancías poseen un estatuto aduanero de mercancías de la Unión. Bien, la prueba del inicio de la circulación antes del final del periodo transitorio debe facilitarse por medio de un documento de transporte o de cualquier otro documento que muestre la fecha en la que la circulación que afecte a la parte del cruce de fronteras se haya iniciado. Normalmente, en la mayor parte de los casos, se trataría de la fecha en la que el transportista se hizo cargo de la mercancía para su transporte, aunque no obstante, otros casos serían aquellos en los que la mercancía queda a cargo de un transitario que asume la responsabilidad de dichas mercancías y posteriormente subcontrate a un transportista. Por otra parte, en lo que se refiere a aspectos relacionados con el origen, cuando las mercancías conserven su estatuto aduanero de mercancías de la Unión, esas mercancías se considerarán originarias a los efectos de su uso en virtud de los acuerdos preferenciales de la Unión Europea, siempre que los documentos necesarios para aprobar el origen de las mercancías estén disponibles en las dos situaciones siguientes. Una, cuando esas mercancías sean mercancías producidas en la Unión Europea y ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio, o dos, cuando las mercancías originarias de países socios preferenciales de la Unión Europea hubieran sido importadas al Reino Unido antes del final del periodo transitorio. Por otro lado, hay que decir que esto mismo se aplicará también a las mercancías de la Unión que circulen entre dos puntos del territorio de la Unión a través del Reino Unido. Para las mercancías transportadas por vía aérea en virtud de un documento único de transporte, hemos de decir que cuando las mercancías de la Unión sean transportadas por vía aérea y hayan sido cargadas o transbordadas en un aeropuerto de la Unión para su envío a un aeropuerto del Reino Unido o viceversa y circulen al amparo de un documento único de transporte y dicha circulación se inicie antes del final, o sea, antes del 31 de diciembre y llegue al otro aeropuerto respectivo a partir del día 1 de enero, esas mercancías mantendrán su estatuto de la Unión y no se va a exigir prueba alguna del estatuto aduanero de mercancías de la Unión. Si nos referimos a mercancías transportadas por mar, en lo que respecta al servicio marítimo regular,
hablamos en este caso de viajes que hayan comenzado antes del final del periodo transitorio con escala en un puerto del Reino Unido durante el trayecto y que finalice después del final del periodo transitorio, es decir, a partir del día 1 de enero. Cuando un buque de servicio marítimo regular realice una o más escalas en uno o más puertos del Reino Unido durante un viaje en curso antes del final del periodo transitorio, es decir, antes del final del 31 de diciembre, el Estatuto Aduanero de la Unión, de las mercancías de la Unión transportadas en el buque de servicio marítimo regular, está amparado por dicho servicio y no será alterado. Y por lo tanto, lo mismo se aplican a las mercancías de la Unión cargadas antes del final del periodo transitorio y descargadas en cualquier puerto con posterioridad, incluso cuando el buque de servicio marítimo regular haya realizado una o más escalas en uno o más puertos del Reino Unido durante el viaje en curso antes del final de dicho periodo. Finalmente, en este bloque de entradas de mercancías en el territorio aduanero de la Unión, vamos a hablar de la exención de derechos de importación. Hablamos de mercancías de retorno. En ese sentido, cuando las mercancías de la Unión hayan sido exportadas temporalmente desde el Reino Unido antes del final del periodo transitorio y reimportadas en la Unión a partir del final de dicho periodo, esas mercancías se considerarán mercancías de retorno y, por tanto, podrán ser importadas con exención total. Eso sí, el operador económico puede aportar pruebas de que las mercancías de la Unión, 1, han sido transportadas al Reino Unido antes del final del periodo transitorio y 2, han sido devueltas en el mismo estado. La prueba de que las mercancías de la Unión se introdujeron en el Reino Unido antes del final del periodo transitorio debe consistir concretamente en los respectivos documentos de transporte, acompañados, obviamente, en caso necesario, por otros documentos pertinentes, como por ejemplo pues un contrato de arrendamiento. Ojo que cuando proceda podrá exigirse una prueba de que el estado de la mercancía no ha sido alterado. Bueno, y por último, en lo que respecta al reglamento de franquicias aduaneras, tan solo decir que para los bienes y efectos personales pertenecientes a personas físicas que trasladen su residencia normal de un tercer país a la Unión, se prevé un periodo de al menos 12 meses consecutivos en una residencia normal fuera del territorio de la Unión Europea para que haya lugar a franquicia de derechos de aduana. En lo que se refiere al despacho libre, al despacho de libre práctica, en este caso tan solo decir que se seguirá aplicando a las mercancías ubicadas en el territorio aduanero del Reino Unido para las que las autoridades aduaneras del Reino Unido hayan presentado una declaración en aduana de despacho a libre práctica antes del final del periodo transitorio, pero cuyo despacho solo se produzca a partir del día 1 de enero. En fin, esta circunstancia puede producirse porque, por ejemplo, la comprobación haya llevado cierto tiempo o, por ejemplo, cuando el declarante haya tenido que presentar documentos adicionales o la aduana haya tenido que esperar los resultados de un análisis de laboratorio, ¿no? Hablemos ahora de los regímenes especiales, bien sean de tránsito o no. En lo que se refiere a regímenes especiales de tránsito, es sabido que al final del periodo transitorio del 31 de diciembre, el Reino Unido pasará a ser parte en el convenio relativo a un régimen común de tránsito, CCT, por derecho propio, por lo que podrá usar el régimen común de tránsito y seguir teniendo acceso al nuevo sistema de tránsito informatizado, el NSTI, como parte contratante del CCT. En consecuencia, las operaciones de tránsito en curso en el momento del final del 31 de diciembre, es decir, del 31 de diciembre, deberán de continuar en el NSTI. Vamos a ver ahora las situaciones en las que la mercancía han sido objeto de levante para incluirse en un régimen de tránsito en la Unión o en un país de tránsito de la Unión o en el Reino Unido y están ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio. Por si alguien no lo sabe, el levante de la mercancía es la autorización de la Administración Aduanera para continuar con el proceso de pago y el retiro de las mercancías. Primero, cuando las mercancías estén incluidas en un régimen de tránsito de la Unión
o en un régimen de tránsito común, en un país de tránsito común con destino al Reino Unido, y esas mercancías estén ubicadas en el Reino Unido a día 31 de diciembre, la circulación de tránsito continuará como tránsito de la Unión, en dirección hacia la aduana de destino. Por otro lado, cuando las mercancías estén incluidas en un régimen de tránsito de la Unión en el Reino Unido con destino a la Unión o a un país de tránsito común y aún estén ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio, la circulación de tránsito continuará como tránsito de la Unión hacia el destino de la propia Unión o en el país de tránsito común. En la aduana de entrada de la Unión, el documento de acompañamiento de tránsito, el DAT, o el documento de acompañamiento del tránsito de seguridad, el DATS, con el número de referencia del movimiento, el NRM, correspondiente a la operación de tránsito, serán la prueba de que dicha operación entra dentro del ámbito de aplicación del acuerdo de retirada. Hay que tener en cuenta que debe presentarse una declaración sumaria de salida por motivos de seguridad y protección, salvo que los datos necesarios para dicha declaración ya se hayan facilitado con la declaración de tránsito en la aduana de partida o exista una dispensa de la obligación de presentar una declaración sumaria de salida con conformidad al Código Arancelario Unitario. Vamos a ver ahora qué pasa en situaciones en las que la mercancía ha sido objeto de levante para incluirse en un régimen de tránsito de la Unión o en un país de tránsito común o en el Reino Unido y circulan hacia el Reino Unido desde él o a través de él y no se encuentran ubicadas en el Reino Unido antes del 31 de diciembre. Estamos hablando de mercancías que circulen en el marco de una operación de tránsito desde una aduana de partida en la Unión o en un país de tránsito común hasta una aduana de destino del Reino Unido. Cuando las mercancías estén incluidas en un régimen de tránsito de la Unión, en la propia Unión, o en un régimen de tránsito común, en un país de tránsito común con destino al Reino Unido, y esas mercancías estén aún ubicadas en la Unión al final del el 31 de diciembre, ese régimen de tránsito de la Unión continuará como régimen de tránsito común en el Reino Unido. Sin embargo, cuando hablemos de mercancías que circulen en el marco de una operación de tránsito desde la aduana de partida del Reino Unido hasta una aduana de destino en la Unión o de un país de tránsito común, en este caso, ese régimen de tránsito continuará hasta el destino de la Unión o el país de tránsito común. Y por último, lo mismo sucede para mercancías que circulen en el marco de una operación de tránsito a través del Reino Unido. Me gustaría comentar una cosa sobre el DTE. Hay que tener en cuenta que el documento de transporte electrónico DTE puede ser usado como declaración de tránsito para las mercancías transportadas por vía aérea o marítima. En ese sentido, cuando las mercancías estén incluidas en un régimen de tránsito DTE para mercancías transportadas por vía aérea en la Unión o en un país de tránsito común con destino al Reino Unido y no hayan llegado al Reino Unido antes del final del periodo transitorio, es el 31 de diciembre, ese régimen continuará como un régimen de tránsito común DTE con destino al aeropuerto del Reino Unido de llegada a partir del día 1 de enero. Y por otro lado, para mercancías transportadas por vía aérea en el Reino Unido con destino a la Unión o a un país de tránsito común y que no lleguen a la Unión o al país de tránsito común antes del 31 de diciembre, ese régimen continuará como régimen de tránsito común DTE con destino al aeropuerto de la Unión o al país de tránsito común a partir del día 1 de enero. Otro caso es cuando las mercancías transportadas por vía marítima, incluidas en un régimen de tránsito DTE entre el Reino Unido y la Unión Europea, circulen en un buque de servicio marítimo regular y esa circulación empiece antes del final del periodo transitorio. En este caso, el procedimiento de tránsito continuará hasta el destino de la Unión Europea. Y finalmente, otro caso podría ser cuando las mercancías se transporten por vía marítima en un régimen de tránsito DTE entre el Reino Unido y la Unión en un buque de servicio marítimo regular y ese buque haya abandonado el Reino Unido antes del final del periodo transitorio y haya llegado directamente a un puerto de la Unión antes del día 31 de diciembre. Igualmente, el régimen de tránsito continuará
hasta el destino de la Unión Europea. Vamos a ver ahora la circulación de mercancías en el marco de las operaciones TIR. Cuando las mercancías que circulen en un régimen TIR estén ubicadas en el Reino Unido a día 31 de diciembre, tenemos tres casos. Cuando las mercancías estén incluidas en un régimen TIR con destino u origen en el Reino Unido y las mercancías ya estén ubicadas en el Reino Unido, la circulación TIR continuará con arreglo a lo dispuesto en el Código Arancelario Unitario. Por otro lado, cuando las mercancías estén incluidas en un régimen TIR del Reino Unido con destino a la Unión y aún estén ubicadas en el Reino Unido a día 31 de diciembre, esa circulación TIR continuará con arreglo a lo dispuesto en el CAU y en el NSTI, ¿vale? Hasta su destino en la Unión. Finalmente, cuando las mercancías cubiertas por un cuaderno TIR circulen entre una aduana de partida o entrada en un estado miembro a través del Reino Unido hasta una aduana de destino o salida en otro Estado miembro y esas mercancías estén ubicadas en el Reino Unido al final del día 31 de diciembre, la circulación TIR continuará con arreglo a lo dispuesto en el Código Arancelario Unitario de la Unión y en el NTSI hasta su destino. En todas las demás situaciones, es decir, cuando las mercancías no estén ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio, lo que se hará es que se aplicarán a las operaciones TIR las formalidades fronterizas aplicables a cualquier otra frontera con un tercer país. En lo que se refiere a regímenes especiales diferentes del tránsito, hablamos de 7 aspectos. Empecemos primero por el depósito aduanero. En este sentido, las autorizaciones para instalación de depósito aduanero concedidas por las autoridades aduaneras de los Estados miembros que incluyen movimiento de mercancías desde instalaciones de depósito aduanero ubicadas en la Unión hasta instalaciones de depósito aduanero ubicadas en el Reino Unido, obviamente tendrán que modificarse para excluir esa posibilidad antes del 31 de diciembre. Esto se aplicará a las mercancías situadas en depósito aduanero antes del día 31 de diciembre y ubicadas en una instalación de depósito aduanero del Reino Unido al final de dicho periodo durante 12 meses a partir del 31 de diciembre. Cuando, una vez terminado el periodo transitorio, es decir, 31 de diciembre, se invalide una declaración en aduana de inclusión de mercancías en el régimen de depósito aduanero, por ejemplo, cuando las mercancías no pertenecientes a la Unión no se hayan conducido realmente a las instalaciones de depósito aduanero, se considerará que las mercancías incluidas en la declaración están en la situación o en el régimen anterior, es decir, en depósito temporal o en un régimen especial en el que se encontraban antes de que se presentara la declaración de depósito aduanero que ha sido invalidada. No olvidemos que los movimientos de mercancías en régimen de depósito aduanero entre la Unión y el Reino Unido efectuados con arreglo al artículo 219 del Código Arancelario de la Unión no están permitidos cuando no vayan a completarse hasta después del final del periodo transitorio. Cuando las mercancías almacenadas en una instalación de depósito aduanero del Reino Unido se introduzcan en la Unión a partir del día 1 de enero, tendrán que cumplir con las formalidades aduaneras fijadas en el CAU, es decir, declaración sumaria de entrada, declaración del depósito temporal y declaración en aduana. En el caso de que las mercancías circulen entre una instalación de depósito aduanero del Reino Unido y otra de la Unión y lleguen a la Unión poco antes del final del periodo transitorio, sin tiempo suficiente para alcanzar su destino y la circulación continúe en la Unión a partir de esa fecha, esas mercancías no están cubiertas por una autorización válida de la Unión Europea. Por lo tanto, el operador económico correspondiente lo que tiene que hacer es ultimar ese régimen antes del final del periodo transitorio. Por ejemplo, incluyendo las mercancías en un régimen aduanero ulterior. Dicho régimen ulterior podrá ser también el depósito aduanero, pero ojo, siempre que las mercancías estén cubiertas por una autorización válida concedida por las autoridades aduaneras de la Unión, y si esa autorización no tiene lugar, se producirá un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación aduanera y se incurrirá en una deuda aduanera por incumplimiento. En lo que se refiere a las zonas francas,
Cuando la mercancía incluida en un régimen de zona franca en el Reino Unido se introduzca en la Unión después del final del periodo transitorio, tendrán que cumplir las formalidades aduaneras fijadas en el CAU para las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión desde fuera de él, es decir, declaración sumaria de entrada, declaración de depósito temporal y la declaración en aduana. Cuando hablamos de una importación temporal, en este caso, el CAU se aplicará a las mercancías situadas en importación temporal antes del 31 de diciembre y ubicadas en el Reino Unido al final del 31, o sea, a partir del 31 de diciembre durante 12 meses a partir del levante de la mercancía. Así, cuando una vez terminado el periodo transitorio se invalide una declaración en el régimen de importación temporal, se considerará que las mercancías incluidas en la declaración están en el régimen anterior, es decir, en depósito temporal o en un régimen especial. Y cuando esas mercancías estén ubicadas en el Reino Unido, el Código Arancelario de la Unión será aplicable a esa importación temporal teniendo que presentar la declaración sumaria de entrada, la declaración de depósito temporal y la declaración en aduana. Por otra parte, cuando las mercancías incluidas en el régimen de importación temporal, cubiertas por una autorización del Reino Unido, circulen en dirección a la Unión antes del 31 de diciembre y esté previsto que permanezcan en el territorio aduanero de la Unión, ese régimen de importación temporal deberá ultimarse antes del 31 de diciembre. En este caso, podemos hacer 4 cosas con esta mercancía. Por un lado, podemos reexportarlas, podemos incluirlas en un régimen aduanero ulterior, podemos destruirlas sin generar residuos o abandonarlas en beneficio del Estado. Los cuadernos ATA. Los cuadernos ATA del Reino Unido siguen siendo válidos para las mercancías en régimen de importación temporal ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio, al final del 31 de diciembre. Los operadores económicos que actualmente trasladan mercancía del Reino Unido a otro Estado miembro o viceversa con carácter temporal, por ejemplo, mercancías trasladadas a exposiciones temporales, ¿no?, tendrán que incluir esas mercancías en el régimen de importación temporal al final, o sea, al final del periodo transitorio y pueden utilizar cuadernos ATA a estos efectos. Destino final. El CAU se aplicará a las mercancías situadas en régimen de destino final antes del final del periodo transitorio, antes del 31 de diciembre, y ubicadas en el Reino Unido al final de dicho periodo durante 12 meses, a partir del levante de las mercancías para ese régimen. Respecto al perfeccionamiento activo, igualmente el CAU se aplicará a las mercancías situadas en régimen de perfeccionamiento activo antes del final del periodo transitorio y ubicadas en el Reino Unido al final de dicho periodo durante 12 meses a partir del levante de las mercancías para ese régimen, según se ha establecido en el anexo 3 del acuerdo de retirada. Y lo mismo sucede para las mercancías en régimen de perfeccionamiento pasivo. ¿Qué sucede con las mercancías, con la salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión? Empecemos por la declaración previa de salida. La declaración previa de salida adopta la forma de una declaración aduanera, una declaración en aduana para mercancías que van a salir del territorio aduanero de la Unión, o, en segundo lugar, una declaración de exportación o una declaración sumaria de salida. Pero vamos, en la mayoría de los casos, la declaración previa de salida se realizará en forma de declaración en aduana. Tengamos en cuenta que cuando se haya presentado una declaración previa de salida y la mercancía se ha despachado a libre práctica en el Reino Unido o en la Unión antes del 31 de diciembre, esa declaración sigue siendo válida después de dicho periodo. ¿Pero qué pasa a partir del día 1? Pues después de esa fecha, cuando las mercancías despachadas en el Reino Unido salgan hacia un tercer país a través de la Unión, o cuando las mercancías despachadas en el Reino Unido salgan a través del Reino Unido, no se exigirá una nueva declaración previa de salida. En segundo lugar, vamos a hablar de exportación y reexportación. Empezando por las mercancías despachadas para la exportación ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio. Hay que tener en cuenta que cuando las mercancías se despachen para la exportación
antes del final del periodo transitorio y se trasladen a la aduana de salida del Reino Unido o de la Unión, o atraviesen el Reino Unido en su camino hacia la aduana de salida en otro Estado miembro, la aduana de salida del Reino Unido enviará a la aduana de exportación de la Unión el mensaje respectivo a través del ECS, confirmando la salida física de la mercancía. Por otra parte, si hablamos de mercancías despachadas para exportación ubicadas en el Reino Unido al final del periodo transitorio, en este caso, en primer lugar, cuando las mercancías despachadas para la exportación en la Unión antes del final del periodo transitorio deban trasladarse a la aduana de salida del Reino Unido o atravesar el Reino Unido en su camino hacia una aduana de salida en otro Estado miembro, y esas mercancías aún se encuentren en la Unión al final de ese periodo, la aduana de salida prevista anteriormente debe sustituirse por una aduana de salida ubicada en la frontera de la Unión. Y en segundo lugar, cuando esas mercancías ya hayan atravesado el Reino Unido en su camino hacia una aduana de salida ubicada en otro Estado miembro y ya se encuentren en el territorio aduanero de la Unión al final del periodo transitorio, no tendrá repercusiones sobre el régimen en curso. Finalmente, cuando las mercancías despachadas para la exportación en el Reino Unido a través de una aduana de salida de la Unión Europea ya estén ubicadas en la Unión al final a día 31 de diciembre y posteriormente alcancen la aduana de salida de la Unión Europea, esa aduana enviará el mensaje respectivo en el ECS para confirmar la salida física de las mercancías a la aduana de exportación del Reino Unido, mientras el Reino Unido tenga acceso al ECS. Para finalizar, veremos lo que sucede con la deuda aduanera. Bien, cuando se contraiga una deuda aduanera en el Reino Unido, como resultado de alguna de las situaciones o regímenes aduaneros enumerados a continuación, esa deuda aduanera se constatará y se pondrá a disposición del presupuesto de la Unión Europea. Hablamos del caso de la finalización o ultimación del depósito temporal o de un régimen especial en curso al final del periodo transitorio, por ejemplo. O por otra parte, del incumplimiento de lo dispuesto en el CAU con respecto al depósito temporal o a un régimen aduanero de los mencionados en el artículo 49. En este caso, los plazos para notificar la deuda aduanera se fijan en 3 años desde que se haya contraído. Lo normal es que las administraciones aduaneras deben poder determinar los importes de la deuda aduanera en relación con la mercancía que se encontrase en depósito temporal o en un régimen especial al final a día 31 de diciembre, bien en el Reino Unido o bien en la Unión Europea, y se presenten a la aduana para finalizar el depósito temporal o ultimar el régimen especial mediante el despacho a libre práctica de mercancías en las condiciones fijadas por el CAU a partir del día 1 de enero. Y por eso, esto implica que al presentar declaraciones aduaneras para el despacho a libre práctica, los operadores económicos, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, deben distinguir las mercancías que se encontraban en depósito temporal o en régimen especial al final del periodo transitorio. Bien. Vamos acabando. Vamos a cerrar este bloque hablando de algo que, aunque pueda afectarnos de manera indirecta, la verdad es que ha sido vital en todo el desarrollo de la negociación por las connotaciones políticas de Irlanda del Norte, y todos los acuerdos se han alcanzado en pro de al menos mitigar el conflicto entre las dos Irlandas. Estamos hablando de la segunda parte de la que hablamos inicialmente, de las normas aplicables en Irlanda del Norte después del final del periodo transitorio. ¿Qué va a pasar en esta zona? Como decíamos, por la complicación que ha supuesto en el acuerdo y, entre otras cosas, en relación con el periodo posterior a partir del día 1 de enero, ¿vale? Tendríamos que destacar como más importante lo siguiente. Sin extenderme demasiado, lo primero es que las mercancías introducidas en Irlanda del Norte desde terceros países o desde otras partes del Reino Unido estarán sujetas a supervisión aduanera y podrán estar sujetas a controles aduaneros. Así,
Se aplicarán las formalidades aduaneras a estas mercancías y deberán presentarse declaraciones y las autoridades aduaneras podrán exigir garantías para deudas aduaneras potenciales o existentes. En segundo lugar, las mercancías incluidas, las mercancías nacionales de Irlanda del Norte que deban salir hacia terceros países o a otras partes del Reino Unido estarán sujetas a vigilancia aduanera y podrán estar sujetas a controles aduaneros. Se aplicarán formalidades aduaneras a esas mercancías. Las mercancías se incluirán normalmente en el régimen de exportación. El tercer punto a destacar es que no se aplicará supervisión aduanera o controles aduaneros o formalidades aduaneras a las mercancías que circulen entre Irlanda del Norte y la Unión cuando esa circulación sea un movimiento interno de la Unión. Ojo, ¿vale? En cuarto lugar, las mercancías introducidas en Irlanda del Norte y despachadas a libre práctica en ese territorio estarán sujetas al arancel aduanero común. Y finalmente, las autorizaciones por las que se concede el estatuto de operador económico autorizado y otras autorizaciones de simplificación aduanera concedidas a los operadores económicos establecidos en Irlanda del Norte siguen siendo válidas en el territorio aduanero de la Unión, sujetas a la información que las autoridades del Reino Unido deben finalizar al respecto. En fin, muchas gracias. Entiendo la complejidad de todo lo que hemos hablado, pero es que esto es lo que se nos viene. He intentado explicar cuál es la magnitud del proceso y que nos demos cuenta del avance conseguido en la Unión Europea en todo este tiempo, que ha supuesto, bueno, pues es un éxito a nivel mundial. Nunca se había producido una integración tan espectacular y un desarrollo de los países que la componen al nivel en el que estamos moviéndonos ahora mismo, ¿no? Pero claro, todo eso ahora mismo se va a modificar y como ya hablábamos, toda esa imbricación que implica pues, la normativa, la creación de una normativa durante 40 años y esa facilidad que teníamos de vender en Birmingham, igual que vendíamos en Castellón, pues a nivel legislativo, a nivel de procedimientos y demás, todo eso desaparece y va a suponer un cambio muy significativo y un impedimento importante hasta que nos hagamos con el tema. Esto es cuestión, dentro de 6 meses, pues todo esto que hemos hablado ahora, que puede parecer, porque a nivel de procedimientos aduaneros, pues hay muchos matices y muchos rincones, ¿vale? Todas estas cosas de las que hemos hablado, pues será una cosa bastante más común porque el Reino Unido, estoy convencido de que seguirá siendo un mercado de destino muy, muy importante para nosotros. Bueno, Juancho, muchísimas gracias por la exposición tan detallada de un tema tan farragoso. Porque le doy un poquito de agua porque es realidad. Además, has despertado bastante curiosidad. Hemos recibido varias preguntas. Andamos sobre el hilo del tiempo, entonces todas aquellas que no seamos capaces de responder en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, serán respondidas al tercer día del webinario, que tendremos un espacio para estas preguntas acumuladas. La primera de ellas, que nos la ha hecho Luis Miguel Romero, González Romero, es: ¿necesitarán los exportadores españoles un EORI británico o el EORI GB es solo para exportadores británicos? Bueno, son 2 preguntas. Bueno, en relación a esta pregunta me gustaría empezar diciendo que el número EORI de la Unión Europea se utiliza para exportar dentro de la Unión Europea y, por tanto, y hasta que termine el periodo transitorio el próximo día 31 de diciembre, seguirá siendo válido para las exportaciones que realicemos al Reino Unido. Otra cosa será a partir del 1 de enero, ya que a partir de ese día la empresa deberá decidir si realiza los trámites de aduana en el Reino Unido directamente ella o bien opta por una segunda opción y lo hace a través de un agente de aduana. En el primer caso, es decir, si la empresa española, y cuando digo española podría decir de cualquier país de la Unión Europea, decide realizar los trámites por sí misma, va a necesitar un número EORI del propio Reino Unido, puesto que el EORI de la Unión Europea no le va a valer. Es decir, necesitaremos uno que empiece por el código GB, ¿vale? En este caso les comento que ya está abierta la posibilidad de solicitar dicho EORI GB por internet a través de la página de go.uk.
Pero no se preocupen porque junto con la presentación le facilitaré a Miguel el enlace correspondiente por si alguno de ustedes estuviesen interesado en solicitarlo. Si por el contrario el exportador español optase por la segunda vía y decidiese actuar a través de un agente de aduanas o dejar los trámites en manos de un importador británico, en ese caso, a diferencia del primero, no necesitaríamos un número de oro británico, puesto que será ese agente o ese importador quienes lo tengan que tener. Así que, por decirlo de otro modo, es cierto que para interactuar con el sistema de aduanas británico será necesario un EORI-GB, pero también que solo lo será para quien realice los trámites, bien sea el exportador, si decide ser el mismo quien se ocupe de hacerlos, o bien el agente importador que actúe en su nombre. Bueno, Juancho, una última pregunta porque se nos ha comido el tiempo entre la inauguración y, bueno, Sí. Y ya las otras pues las dejamos para el tercer día, las otras 4 que tengo aquí. Entonces, por orden de entrada, ¿el exportador está obligado a hacer la declaración de importación en el Reino Unido en su nombre o puede hacerlo en nombre del destinatario? Gracias, Miguel, tienes razón, nos vemos un poco justos. Para responder a esta segunda pregunta, entiendo que la persona que la haya hecho se referirá a una exportación en condiciones DDP. Suponiendo que así sea, es decir, que estemos hablando de una exportación en condiciones DDP, yo te diría que el responsable de realizar las declaraciones de aduana sería el importador en el Reino Unido. Sin prejuicio, eso sí, que ambas partes, el importador británico y el exportador español, acuerden que sea este último quien presente la declaración en nombre del importador y pague los aranceles y los impuestos. Por tanto, es importante que todos los participantes de la operación, según donde esté cada uno, se pongan de acuerdo en quién va a ser el que responda de la presentación. Que no el declarante, que tendrá que ser siempre una empresa británica, el declarante de la documentación, y bueno, quién será, se pondrán de acuerdo de quién realizará el pago de los impuestos correspondientes. Bueno, tiramos el último minutillo, que esta yo creo que la puede responder muy rápido. ¿Se exigirán documentos de tránsito exportación en papel o se podrá hacer todo mediante documentos electrónicos? Bien, lo primero que deberíamos ser conscientes es de que el CTC es un convenio internacional y por lo tanto no hay margen para introducir de forma paulatina los requisitos que el nuevo escenario va a implicar. Lo que a su vez se traduce en que los operadores portuarios, transportistas, importadores y exportadores van a tener que cumplirlos a partir del día 1 de enero. Por tanto, esto significa que a partir de enero del 21, las mercancías de la Unión Europea que lleguen al Reino Unido en régimen de tránsito deberán de cumplir los requisitos formales de la aduana de tránsito establecidos por el gobierno británico. De momento, y pendientes de lo que pueda pasar en los próximos días, por la información con la que contamos en Ilimitas, sabemos que las autoridades británicas se han marcado como uno de sus objetivos, que ya veremos si lo consiguen cumplirlo, disponer de un modelo digitalizado que permita automatizar el proceso. Y para ello pretenden desplegar ellos lo llaman sistema de movimientos de vehículos de mercancías, lo que se conoce como GVMS, por sus siglas en inglés, que a partir de julio del 21 ejecutarán el modelo de despacho previo de aduana, tanto importaciones como exportaciones. Estamos hablando, por tanto, de un sistema, el GVMS, que si funciona, que hay que ver si funciona, que permitirá que, en primer lugar, los transportistas puedan presentar su declaración de tránsito y registros de vehículo o de remolque telemáticamente a través del GVMS. También va a facilitar que las declaraciones de tránsito se puedan evaluar antes de la llegada física al Reino Unido. Y por último, y lo tercero es que va a ser que a la llegada de la mercancía el operador que las gestione pueda saber con antelación si están autorizadas para proseguir el viaje o si se requieren de controles adicionales. Independientemente del sistema digital, hay una cosa que de momento al menos va a seguir siendo obligatoria, y es que el documento de acompañamiento de tránsito, el DAT en papel, deberá seguir adjunto al movimiento de tránsito. Y por último,
en virtud del CTC, un movimiento deberá comenzar o terminar en una aduana de partida o destino de la administración o en las instalaciones de un destinatario o expedidor autorizado. No sé si Bueno, más o menos. yo creo, Juancho, que ya por hoy vamos a dejarlo. Agradecer a los asistentes y hacer 2 recordatorios. Uno es valorar el webinar para mejora continua. Y segundo, hemos dejado los enlaces a lo largo del día en el chat, pero también mandaremos un correo entre esta tarde o mañana o el lunes por la mañana con el nuevo enlace para veros el lunes a las 10 de la mañana con el segundo día de este webinario. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juancho y Muchas gracias. buen fin de semana. Gracias.